Buenos días. En la última clase vimos acerca de, estábamos hablando acerca de las características de los medios de red, y dado que no filmamos esta clase, vamos a hacer así un repasito, más que repaso, es como que si la estuviéramos dando esta clase, ¿verdad? Es por el hecho de que han habido bastantes comentarios que las clases estas subidas a la virtual, a YouTube, ¿verdad?, les ayudan bastante a la hora de ponerse a repasar, ya que aquí pues andan por otro lado menos en clase, esencialmente, físicamente están aquí, pero su mentecita anda por otro lado. Entonces algunas cosas que yo hablo aquí vienen en el parcial, por lo tanto les va a servir esta clase. Hablábamos de los elementos que nos hacen interferencia con una buena comunicación dentro de las redes, y una de las cosas que veíamos era lo que no deberíamos de hacer cuando hacíamos una instalación, y una de las cosas era las lámparas, ¿verdad? No pasar sobre las lámparas, porque ahí hay un transformador que genera un ruido magnético que es introducido a través de las redes y que nos puede llevar comunicación errónea, ¿verdad? Comunicaciones que se cortan o nos llevan datos que no son los que nosotros enviamos. Otra de las cosas que nos generan también son los motores eléctricos. En ese caso estamos hablando también de lo que son los ventiladores. Los ventiladores también, los motores generan campo magnético, y también las ondas de radio, que decíamos, estamos plagados de esas ondas en todo el ambiente, ¿verdad? Debido al servicio que tenemos con la telefonía móvil, ¿verdad? Es increíble, y la cantidad de torres que ustedes van a ver en una ciudad hoy en día, ¿verdad? Antes, como las líneas eran fijas, ¿verdad?, no teníamos ese problema, y las únicas torres que iban a ver ustedes estaban en el Volcán, en el Boquerón y en el Picacho, ¿verdad? Ahí estaban las torres de radio, entonces teníamos poca interferencia. Las torres de televisión también ahí, pero cuando comienza el avance de la tecnología y comienzan los teléfonos móviles, entonces se genera una cantidad increíble de ondas de radio que están en el medio ambiente. Estábamos ayer discutiendo acerca de lo que producen los campos magnéticos. Como ustedes saben, yo doy clases también en el centro penal, y ahí discutíamos cómo se las ingenian para poder evitar los sistemas de corte que tienen, que les bloquean los celulares, porque las compañías telefónicas, como se quejan los clientes de que están alrededor de los penales de que no pueden recibir la señal, entonces intensifican el poder de la señal para contrarrestar el bloqueador. Pero también ahí adentro se las ingenian de tal manera que pueden evadir eso, y tienen utilizan cada sistema, y que me hacen a mí las preguntas, ¿verdad?, que por qué sí les funciona cuando ocupan ciertas cosas. Es increíble lo que hace el deseo por quererse comunicar con el exterior, cómo les
cómo se les incrementa el ingenio, ¿verdad? Para poder hacerlo, y no tengo idea de las cosas que me contaron, de cómo eso pueda funcionar, pero ellas dicen que les funciona, ¿verdad? Pero bien, bien increíble cómo han ido tratando, buscando formas hasta que logran la comunicación. Espero que sea para comunicarse con la familia, pero entonces es increíble. Quizás tal vez no se habían dado cuenta, pero pongan atención cada cuánto se van a encontrar con una torre de estas, y no necesariamente una torre como esta, sino que han visto unos rótulos bien altos que han puesto, vean, yo no sé si los de Tigre comenzaron con unos rótulos enormes y altísimos. Pues eso mismo están utilizando. En la punta van a ver un dispositivo medio raro ahí. Esa es una antena, ¿verdad? Transmisor, o repetidoras también ahí mismo. ¿Y qué es lo que hace eso? Pues mantenernos la conectividad de nuestro teléfono celular en cualquier parte que estemos. Pero eso viene también a generar lo que hablábamos del ruido magnético, ¿verdad? Todo eso debemos de procurar no pasar una instalación, o evitar o buscar la manera de contrarrestar esas ondas de radio que van a llegar a través de otros mecanismos, en caso de estar demasiado cerca de una torre de esas. Y hablábamos también de la manera en que un cableado debe de estar bien hecho, ¿verdad? Este es un cableado estructurado, un cableado que bien ordenadito, y que definitivamente debe de estar bien documentado en ambos extremos, ¿verdad? Porque si voy a buscar un cable cortado en medio de este montón, debo de saber exactamente a dónde voy a ir a hacerlo. Y si no quiero desarmar todo esto, ¿verdad?, pues poner otro cable más, pero siempre siguiendo la misma ruta y pegándolo a ese grupo de cables. ¿Qué puede suceder, verdad? Que se corte un cable de esos, tal vez cuando, por el esfuerzo físico, cuando estiran el cable, como no midieron bien y la punta no llegó, entonces comienzan a alar, y si en efecto lo logran hacer llegar, pero algún par de cables pueden haberse cortado en medio, y eso nos puede generar problemas. ¿Preguntas? Hasta ahí ya habían hecho las preguntas, ¿verdad? Hablábamos del cableado de par trenzado y nos hacíamos la pregunta del porqué del par trenzado, por qué se trenza, ¿verdad? Hablábamos de que igual en un conductor en la que se esté circulando una corriente a través de él, siempre se va a generar un campo electromagnético. Por lo tanto, al trenzar un par en el que se llevan campos opuestos, ¿verdad?, entonces se anulan entre sí. Alguien, cuando estábamos haciendo los conectores, me hizo la pregunta y me dice que si el final que está destrenzado no me va a ocasionar problemas. A través del campo electromagnético no, ¿verdad?, porque es tan corto el espacio que tiene que no da tiempo a que se genere algo que me pueda de verdad meter ruido dentro del cableado. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿En qué me puede dar problema? Y que ustedes lo pudieron ver: un cable no conectado. ¿Ya se dieron cuenta qué difícil es manipular eso? Claro, cuando ya se tiene la experiencia, es bien fácil hacer los terminales de estos cables. Pero eso no significa también que estamos exentos a equivocarnos. Aún con toda la experiencia que podamos tener, siempre cometemos a veces errores de conexión. De todos los jóvenes ahí, creo que solo uno se me acercó a preguntarme por los patch panels. Y me digo, miren, estos son los patch panels, estos son. Habían de dos tipos. Había uno que solo era
B, y otro que permitía hacer las dos, utilizar los dos tipos, ¿verdad? Yo decidía cuál de los dos usar y se miraba exactamente los colores ahí, cómo los variaba. Pero solo a uno. Somos, ¿cuántos llegamos? Venimos a clase como 45 más o menos. 48. Para el parcial van a venir más de 60. Ok. Seguía, hablábamos del par trenzado, hablábamos también del revestimiento de plástico que traen los cables. Niños, está practicando el cableado. Bueno. Eso de los colores sí que da ahí se pueden ver que no es simplemente agarrar los cables, no es simplemente ponerlos todos en fila y meterlos, sino que debemos de ir cambiando. Algunos sí que les dio problema configurar, llevaban todos los pares igualitos, ¿verdad? La par, toditos, y no había ninguno que se cruzara. Pero es incumplimiento de estándares, ¿verdad? Y la máquina pues no funciona, los datos, no hay conectividad. Hubo alguien que llegó con un cable a probarlo, ¿verdad? Pero ya había hecho una prueba de transferencia el cable cruzado y pues en efecto funcionó bien. Veamos qué más hablábamos, veíamos la imagen de cómo estaba el par trenzado, en donde se da la anulación de los campos electromagnéticos. ¿Qué más veíamos? ¿Cómo se llama ese efecto, verdad? Posiblemente sea pregunta de parcial, ¿verdad? ¿Cómo se llama el efecto del par trenzado, ¿verdad? El crosstalk. Y en inglés, ¿verdad? Tienen que aprendérselo en inglés. Hablábamos de los estándares, que son los que pusimos en práctica y que se dieron cuenta que si no los utilizábamos los cables no funcionaban. Algunos me decían, su tester no sirve, y les decía yo, mire cuántos probé ya y sí funciona, ¿verdad? Entonces el tester no se equivoca, él da exactamente la conectividad que hay entre un par y otro. Ahora que la transferencia de datos se va a dar bien, por el cable no va a haber problema. Por la forma de transmitirlo, esa ya es otra cosa, ¿verdad? Pero el cable sí quedaba bien hecho. Algunos lo intentaron después, ¿verdad? Hacer los cables, ya que en el momento no les funcionó. A veces es frustrante, pero es interesante lo que están aprendiendo con hacer dichos cables. ¿Saben que quienes menos fallaron fueron las chicas? De ahí los chicos, ¿qué pasó? A algunos no les funcionó. ¿Qué es lo que me genera los estándares? Las chicas son más delicadas para tratar el cable, ¿verdad? Entonces como que más minuciosas, y los chicos, ¿qué pasa? Que como llegaban con los cables, ¿verdad? Y la mitad así salido, ¿verdad? El blindaje, no el blindaje, sino que el forro del cable. ¿Qué es lo que los estándares están viendo? El tipo de cable que voy a utilizar. ¿Qué más ven?
la longitud que debe de tener un cable. De eso sí, por favor, aprendan, ¿verdad? Aprendan cuánta es la longitud que debe de tener máxima un cable. ¿Preguntas? Veo si viene en examen. Diga. Yo tengo una duda. Estaba revisando yo el cable que dieron de claro, el del modem, el que va del modem hacia la computadora. ¿Por qué no ocupa los 4 pares? El cable tiene como 4, si no me equivoco. El que va del modem, hacia la computadora y el escritorio. el cable que ellos le dan con el modem. Porque ¿de qué hablábamos cuando dijimos que pasaba de una categoría a otra? Específicamente la categoría 5 a la categoría 6. Hablábamos que ya en la categoría 6 utiliza los 4 pares, ¿verdad? Y que en la categoría 5 utiliza solo, perdón, sí, 4 pares, 8 líneas, y solo ocupa 2 pares en la categoría 5, pero hacíamos una aclaración. No dependía de los discos, no dependía del cable, si transmitía en 2 o en 4 pares, sino que dependía del dispositivo. Y eso se llama, ¿cómo le llaman en contabilidad o en producción? Ahorro reducción de gastos de producción o reducción de costos. Reducción de costos. ¿Qué pasa si ese cable lleva, si solo necesito utilizar 2 pares? ¿Para qué voy a utilizar un cable con 4 pares? Y mire qué pregunta más interesante la que usted me está haciendo. Y interesante también el ser observativa. Eso se llama investigar si es cierto que lo que estamos viendo aquí, ¿verdad?, se está dando como el profesor dice. Es decir, más allá de lo que aquí se está dando. Pero ellos solo necesitan la conexión, el uso de 2 pares. Y en el uso de esos 2 pares pudo determinar qué tipo era de cable, A o B. No detectó, no se fijó en eso. Solo tiene 4 y no se fijó también la posición de las líneas. Tiene que ser una que dé la conectividad para los pares que se utilizan generalmente. Trate de ver eso, pero eso se llama reducción de costos. Si yo solo voy a utilizar, solo necesito la conectividad de 2 pares, entonces me voy a ahorrar un montón de plata comprando el cable exclusivamente solo para eso, ¿verdad? ¿Qué pasa con cuántos años hemos tenido los patchcore y todos con los 4 pares y no se han estado utilizando? Ahí fue un desperdicio increíble, pero que alguien lo vio en su momento y se dio cuenta que podía ahorrar cuánto dinero utilizando solo los 2 pares que necesitaban. Y eso están haciendo ellos, pero realmente con comunicación de datos en 4 pares se incrementa notablemente, ¿verdad? Porque ya no solo tengo un conducto para poder enviar los datos, sino que ya tengo otro, tengo una amplitud, duplico. Ahí como es casero, ¿verdad?, es doméstico, es de uso doméstico, entonces ahí no necesitamos así como que efectividad en la comunicación, porque lo que vamos a manejar ahí son accesos a las redes sociales, ¿verdad? No, porque hoy hay bastante de ese del Instagram, está
metiéndose con bastante, ¿verdad? Entonces las redes sociales, allí están todos esos tipos. ¿Y qué es lo más delicado que podemos hacer? Un examen, ¿verdad? La virtual. Y ahí sí necesitamos toda la conectividad posible, porque si no vamos a ver, se me cerró el examen, ingeniero, y todavía no se había acabado el tiempo. ¿Cuánto llevaba ya? 50 minutos, pero si solo 25 duraba el examen. Y entonces de repente aparecen con 0. Allí sí es, pero de ahí generalmente para el uso doméstico, pues si ustedes ven ya un módem, ya en una empresa, ya una conectividad para una empresa que no ha contratado los servicios de tipo doméstico, sino que ya de tipo profesional, ¿verdad? ¿Por qué la mayor salieron tantos ciber y por qué salieron cobrando también bajando la tarifa por hora para el uso de la red, ¿verdad? Porque muchos lo que compramos fue un servicio doméstico y ese lo metimos en internet, lo metimos a 10 máquinas y entonces podíamos pagar, ¿cómo se llama? Bajar el costo, y ahí tenemos. Pero hay ciber que los precios siempre se mantienen altitos, pero que son dedicados. Entonces ahí utilizan sí ya una tecnología distinta. Por eso es de ese cable. Yo ya había visto eso en los cables de Claro. Que bueno, la felicito porque se ve que no solo aquí viene ella a ver la clase, sino que está siempre, ¿verdad? Viendo, voy a ver cómo está este cable. Y esos cables sí son hechos por máquina, ¿verdad? Pero sí, esa es la explicación para eso. Solo necesitan 4 pares. Pero ya ahora todas las tarjetas de red de su computadora que ustedes compren, si es que traen alámbrica, ¿verdad? Porque ya no viene tampoco conectividad alámbrica para la laptop, para esto ya todas vienen con conectividad inalámbrica. Entonces, para los que todavía tienen todo el tipo de tarjeta viene ya para manejar la comunicación en los 4 pares, ya no se desperdicia nada. Hablábamos de la longitud de los cables, eso debe de ser bien especial, ¿verdad? Debemos de darnos cuenta que un cable para el tipo de cableado de UTP debe tener como máximo 100 metros para que exista conectividad. Yo puedo pasarme más de 100 metros y sí me va a conectar, pero realmente la información que voy a transmitir a través de esa red no es confiable. Y en algunos casos no se va a dar bien la conectividad. Entonces, por eso se hicieron los estándares y la longitud del cable es una de las más importantes que debemos de tomar en cuenta y que debemos de cumplir para que funcione la red que estamos haciendo. Otra de las cosas son los conectores, ¿verdad? Si ustedes se fijan, el RJ45 es de una sola puerta. En el conector RJ45 también solo estaban los pincitos para las 4 líneas. ¿Se fijó en eso? No. Pues exactamente no llevan tampoco las líneas de los pincitos de cobre, ¿verdad? Donde se conectan. En el RJ45 se fijaron que todos eran del mismo tamaño, ¿verdad? Bueno, algunos porque los bordes eran más gruesos, pero el tamaño es el mismo. ¿Por qué es el mismo tamaño? Porque están regidos por un estándar. ¿De qué hablábamos también? De la terminación de los cables. Eso fue lo que ustedes estuvieron haciendo, ¿verdad? El hecho de conectar, configurar un conector al final de un cable, eso es la terminación de los cables. Y eso es lo que nos hace, ¿cómo se llama?, indispensables en el área de las redes. Conocer eso.
y mantener eso. ¿Alguien tiene algo que nos pueda aportar acerca de la categoría A y B? Solo hubo uno que me dijo que estuvo buscando en internet, que no encontró ninguna, o sea, nada que le dijera por qué. Yo encontré que el tipo B se puede usar tanto para conexión para el computador, para pasar datos, y para internet. En cambio, el tipo A solo para conexión de datos de computador. ¿Qué fuente utilizó? Estaba con una persona que trabaja en redes. No esas, ¿cómo se llama? Yo he usado A y B y siempre la conectividad es igual, internet, datos y todo, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿Alguien más que se haya preocupado? Nadie. Bueno, lo vamos a tener que poner en el parcial, ¿verdad? Métodos para realizar las pruebas de cable también, ¿verdad? Están estandarizados. El equipito que utilizamos para probar los cables también cumplen, ¿verdad? Cumplen con los estándares para poder hacerlo. Lo único que el que está haciendo la prueba, ¿verdad?, el testeado de los cables, debe de saber cómo es que eso funciona, porque el cable directo no hay problema para probar, pero cuando se prueba el crossover sí es diferente. Si yo no sé que el par 1 se va a probar con el par 3 y en el otro de igual manera se va a cambiar, entonces jamás le voy a decir si está bueno o no está bueno el cable. O le voy a decir, bueno, yo soy el profesor y yo te digo que no sirve, porque mira, están cruzadas las luces. Como algunos les hice una prueba, les hice una broma y cuando llevaron el cable, y les dije, no, pero este cable está cruzado. A algunos y me dijeron, pues sí, que ese es el que estamos haciendo. Otros no le quedaron, pero sí lo hice bien, como decía la guía. Pues sí, porque es cruzado. ¿Verdad, niña? Luego teníamos que se dividen los cables en categorías. De eso ya hablamos, ¿verdad?, a la saciedad sobre las categorías del cable. Los que pudieron manipular el tipo categoría 6 se dieron cuenta que es bien difícil de manejar ese cable, y más que trae el alma de plástico en medio. ¿Y para qué sirve eso? Para evitar que hagamos cruces de 90 grados. Recuerdan que eso lo hablamos en otra clase también. Para eso es ese que trae, porque es bien difícil. Si yo quiero hacer ese cruce de 90, tendría que cortar ese plástico para poder hacer un quiebre de 90, y en el quiebre de 90 se quiebra también el cable, ¿verdad? Y se pierde la comunicación. Es la forma en que está fabricado ahí. El tratamiento que le han dado al cobre, que es bien especial, lo hace que sea mucha la velocidad de transferencia, ayuda bastante, ¿verdad? El tipo de material, o sea, la resistencia hacia la circulación de los datos por ahí es menor en ese tipo de cable, pero es más delicado. Hablando en buen salvadoreño, más tostado, ¿verdad? Así decimos, es bien quebradizo. Entonces la categoría, esa es la categoría 6, ¿verdad? Usted vio que traía una línea extra. O sea, dentro del plástico hay una línea de cobre. Esta podría ser como para evitar también la mayoría de
¿cómo se llama? Es como un polarizado, ¿verdad? De que en ambos extremos debería de conectarse. Miren, otra observación muy buena acerca del cable. Aquí me está diciendo que dentro de ese mismo plástico venía una línea de cobre. Esa la puedo utilizar como para un polarizado. Dígame. Ese mismo cable también traía una cubierta de plástico alrededor que hacía complemento con la parte del cobre. Estaba como blindado. No, pero ese quizás fue de otro tipo, es el STP. Ese trae un recubrimiento metálico. Ese sí, usted ocupó ese. Ese sí es. Ese es de uso más que todo en intemperie, se usa bastante porque es de protección, de traer esa protección extra. Ese es el llamado STP. Lo que cambia es child, ¿verdad? Que es el escudo que tiene alrededor. Shield, ¿cómo es el escudo en inglés? Yo en inglés no. Pero la pregunta la tienen que contestar en inglés, ¿verdad? ¿Cuál es el efecto del par trenzado? ¿Cuál es el efecto, niño del celular? ¿Cuál es el efecto? Lo que estaba diciendo del tráfico, de evitar el ruido de preferencia en los cables. Pues sí, pero ¿cómo es esa cosa? Porque se me hizo un dibujito de la pasada. Que dijo de que los cables. Sí, pero como la pregunta no es en español, sino que la palabra en inglés no había venido todavía. Ya ve, hay que venir más temprano, porque es una pregunta de parcial. Deben de estar con los celulares, ¿verdad? Seguimos hablando de los RJ45. Creo que durante todo el ciclo no se les va a olvidar. Algunos me demostraron hasta callos se les habían hecho de estar intentando meter los cables. Y acuérdense, ¿verdad? Que vamos a definir ya si quieren participar en hacer el cableado para una escuela, ¿verdad? En San Vicente. Lo vamos a definir. ¿Cuándo sería? Al final. Esto es como para poner en práctica lo que aquí han aprendido. Y vamos a intentar que sea como antes de terminar el curso, ¿verdad? No, porque si no va a terminar el 24 de diciembre. 24, imagina, a las 12 de la noche allá en San Vicente, en Alta Verapaz, o en San Lorenzo, Aguacaliente. Bueno, entonces vamos a definir, ¿verdad? Porque no va a ser de que el que quiera ir va a ir, o el que quiera participar, porque es ya una proyección social de parte de ustedes, de parte de los estudiantes de dispositivos de red del grupo 02. Cable directo de Edelweiss. Ese ya lo hicimos, ¿verdad? ¿Y qué tipo debería de ser el directo? ¿A o B? Por ahí dicen A, otros dicen no importa. ¿Qué tipo de cable? No, perdón, ¿qué tipo de cable no? ¿Qué tipo si es A o es B? Y fíjense de que eso lo definí en la clase anterior, ¿verdad? Pero no se acuerdan. Por eso es de que hoy estoy repitiendo un poco sobre la clase anterior para que les quede filmado, les quede grabado y puedan ver en el video, porque ya les voy a decir. Díganme. Eso lo define en el Pathfinder. Ajá, ¿se dan cuenta que sí? ¿A dónde supo de eso? ¿Se dan cuenta? Imagínense, él sí estuvo en la clase anterior. Los demás también, pero físicamente nada más.
Entonces, el tipo para un flash core, si es A, estamos hablando del cable directo, si es A o es B, lo va a definir de acuerdo a la conexión que yo haya dado a esa red, ¿verdad? En el patch panel. Otra pregunta bonita del examen. Hablábamos del cable cruzado. ¿Para qué nos podía servir el cable cruzado? Y ya más de alguno de ustedes la prueba la hizo conectando dos computadores y se dio cuenta la forma rápida en que puede transferir datos sin estar con una USB, y que si la USB no tengo la paciencia de estar diciendo que se desconecte normal, cuando vengo a sentir ya no tengo USB. Hay varios daños que puede sufrir. La más común es que bajan la capacidad. No sé si alguna vez hayan comprobado eso. Yo por lo menos una de 1 giga se me pasó a ser de 512 por andar, miren, solo la sacaba de un solo sin decirle, sin esperar que me dijera ya puede respirar. ¿Y por qué es que hay que hacer eso? Porque una USB que yo estoy leyendo datos electrónicamente está trabajando. Si yo no le doy chance a que él deje de estar transmitiendo o recibiendo datos, entonces se bloquea. Y otra de las cosas es que de repente deja de funcionar. Tengo una de 16 gigas ahí que estaba haciendo un experimento y como no me gustó cómo había quedado, pues la borré, ya no la leo. Pero sí aparece, ¿verdad? En el administrador de discos duros aparece que existe, pero no tiene ni siquiera, me dice, partición desconocida, porque cuando dice partición desconocida, Linux está por ahí, ¿verdad? Que Windows no sabe quién es esa partición. Linux sí, ¿verdad? Toda la vida sabe. Entonces, el cable cruzado nos puede evitar dañar un montón de memorias USB, ¿verdad? Por estar trasladando datos, porque a veces trasladamos cantidades increíbles. Ahora, da un jueguito hoy, ¿cuántos gigas tiene? Hoy estamos hablando hoy de lo que realmente es poderoso para tener lo que pasar. Un montón de juegos verdaderamente que tan reales. Tiene un montón de gigas, necesitamos ya un cable crossover para hacer el traslado. ¿Qué más? Los cables de consola, esos son de la utilidad mayor, la podemos hacer para conectarnos a un router, ¿verdad? Y configurar. También para algunos switches, ¿verdad? Ya no de capa 2, sino que de capa 3 y 4. ¿Y con un teléfono se puede conectar en todos los computadores? Aquí me hicieron una pregunta bien interesante, que si con un cable directo no puedo conectar dos computadores. No. Bueno, sí se conectan, ¿verdad? Enchuflo un lado y enchuflo el otro lado y ahí está. Que haya conectividad, esa ya es otra cosa. Que voy a poder transmitir datos de un lado para otro, no. Pero sí puedo hacerlo si no tengo un crossover. Me está ocurriendo ya para parcial. Si no tengo un crossover, pero si tengo mi switchito por ahí y tengo los dos cables, entonces solo utilizo el switch para hacer el traspaso, ¿verdad? Conecto ahí como un punto, como el punto central de la red, y ahí conecto los dos cables, y ya puedo a través de la red, nada más que hay un trabajo bastante arduo, ¿verdad? Tiene que ser la misma red en ambos lados, tiene que tener la misma dirección, la misma clase de IP, ¿verdad? Entonces hay un montón de trabajo, lo que me puede a mí facilitar tener un cable crossover. Ahí tenemos, ¿verdad?
cuánto problema nos dio, y si también observamos bien nos damos cuenta que estos pares, el par azul y el par café, jamás cambian de posición. Fíjense que hay truquitos que debemos de aprender cuando estamos trabajando configurando esto, y uno de los trucos más interesantes es darnos cuenta que este par con este par, no importa si es A o B, se mantienen siempre en la misma posición, no cambian. ¿Cuál es el problema? Verde y naranja, ¿verdad? Que en uno va cubre al par 1 y en el otro cambia y se vuelve el par 3. Esto les dio un montón de problemas, ¿verdad? Porque cuando ustedes miraban el par 3 estaban hablando de la numeración esta, y entonces ahí es donde se equivocaban. Y decían, el ingeniero nos está poniendo una configuración equivocada. En otra universidad me pasó eso, incluso un colega salió diciendo, ya le encontré un error a las guías del ingeniero Cisneros. No coinciden los colores con lo que dice, pero lo que no leían es que ella decía par 3 y decía par 2 y decía par 1. Por lógica, su cerebro, ¿a dónde va a poner el par 1? Aquí, ¿verdad? Su cerebro, por lógica, va a decir, ¿cómo voy a meter el par 1 aquí? El par 1 tiene que estar aquí. Y entonces eso es lo que confunde. Pero yo eso lo he sacado del libro de Cisco, ¿verdad? Y entonces ellos como que lo ponen a uno a que razone qué es lo que está haciendo, ¿verdad? Otra de las cosas que yo debo de tomar en cuenta siempre, un cable, un color sólido, yo así le llamo, jamás va a ir junto a otro sólido. Siempre van a estar separados. Llegaban algunos con los cables y yo solo les echaba una ojeadita y les decía, ya se fijó, tiene colores iguales, no colores iguales, sólidos juntos. Entonces cuídense de que vayan separados. Y ese es otro, esos son truquitos que se van aprendiendo, ¿verdad? Para tener siempre hacer siempre una buena conexión. No mezclar ¿verdad? No mezclar el A con el B, porque eso les va a ocasionar una serie de problemas en la red que puede ser, cuando ustedes la conectan, en el fish les va a marcar que hay conectividad, pero a la hora de transferir datos no va a funcionar. Y ustedes en el momento lo que hacen es conectar a las computadoras y ver que todas las lucecitas del switch me dicen que todas están conectadas. Eso es lo que van a hacer. ¿Y cuál es el problema? Que cuando ya el cliente está trabajando, a cada rato nos va a estar llamando que la red está muy lenta, que algunas máquinas no se comunican, que unas entran a internet, que otras no. Miren, eso es problema cuando uno hace un cableado de una red, por qué algunas computadoras entran a internet y por qué otras no entran a internet. Ese es un problema bien serio. ¿Tenemos preguntas ahí? ¿Alguien más que esté curioseando? Seguimos con las características y ahí les había planteado, ¿verdad?, cómo era el crossover, ¿verdad? En un lado el A y en un lado el B. Cómo es que se daba la conectividad, pero también eso los confundía. Y este par siempre va a ser 7 y 8.
pero cuando se ponen así de la forma que se ha puesto acá, otros me lo ponían de este lado. Pero también les puse una que sí les decía exactamente dónde estaba cómo debería de conectarse el crossover. Otra de las cosas que estábamos viendo era el problema de la electricidad, el problema a la hora de estar cortando los cablecitos. Más de alguno le hizo mucha presión y le cortó uno de los cables, ¿verdad? Y entonces ahí se dan cuenta que son cosas que uno va con el tiempo. Cuando usamos cuchilla para hacer eso, nos damos cuenta que ya la herramienta ya trae para cortar el forro que trae el cable sin necesidad de estar midiendo con una cuchilla. Pero también ahí la técnica que utilicemos para hacer el corte también tiene bastante que ver. Cuando un alambre queda desnudo, ¿verdad? Queda libre, está expuesto a que sucedan un montón de problemas. ¿Cuál es el daño mayor que tienen el cableado? Son las ratas, ¿verdad? Sin una buena protección o sin exterminar esa plaga, roen ellas los cables, no llegan a cortarlos, pero sí llegan a hacer que queden los cables desnudos, pelados, ¿verdad? Y luego esos se unen y hacen cortocircuito. O también roen las líneas eléctricas, los cables eléctricos. Y eso pueden, cuando no hacemos una buena red, cuando no tenemos una separación, ¿verdad? Una separación cumpliendo con los estándares, entonces nos puede dar ese problema que nos puede ocasionar daños en los dispositivos. Los peligros de incendio, ¿verdad? El calor que se genera por la transferencia de datos en un cable común y corriente normal de una sola computadora, pues no es mucho lo que se genera. Pero imagínense el cableado que se tiene en grandes cantidades, ¿verdad? La cantidad de calor. También deben de haber medios para enfriar esos. Cuando vamos a un centro de cómputo, lo primero que detectamos es el airecito acondicionado que hay, ¿verdad? Bien bonito. Pero no es por nosotros, es por los equipos, ¿verdad? Y hago esta aclaración porque no sé cuánto tiempo va a pasar en que salga ya en la prensa ahí que allá tienen aire acondicionado, ¿verdad? Las linternas del penal tienen aire acondicionado, pero no es para ellos, es para los equipos. Las computadoras necesitan el aire acondicionado, un ambiente bajo en temperatura, ¿verdad? Para poder funcionar bien. Porque si no, pongan en su casa su computadora, no tienen aire, lo que le ponen es el ventilador, pero el ventilador lo que hace es aventarle tierra, suciedad. ¿Y qué es lo que pasa con el ventilador? Lo que le avienta es aire caliente, porque lo que hace es mover ¿verdad? Esto ahorita lo que nos están aventando es el aire de nosotros, porque ninguno ha abierto ventanas hoy. O sea que el mismo aire de nosotros está batiendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No sé si se habrán dado cuenta, todos ya deben de haber llevado hardware, ¿verdad? No sé si de noche, pero no sé si se habrán dado cuenta que cuando ustedes comienzan a trabajar en su computadora, digamos, comienzan ahí en la faena del día domingo,
en Facebook, ¿verdad? Comienzan tempranito para entrar de lleno, tipo 12 se van levantando ya, pero el primero, tempranito, trabajan bien, pero no sé si se han dado cuenta que a medida que va funcionando la computadora, se va haciendo más lento. Y no es porque ya estén entrando medio mundo a utilizar las redes sociales, es porque la computadora se está recalentando, sobrecalentando. ¿Qué es lo que pasa si no tiene aire acondicionado? Entonces va a trabajar, va a funcionar mal. Entonces eso es parte también para evitar un incendio, que nuestras redes estén bien hechas. Si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de entrar a un verdadero cuarto de servidores, ¿verdad? Se van a dar cuenta que es como un refrigerador. ¿Qué es lo que pasa? Esos equipos trabajan 24 horas al día, ¿verdad? 7 días a la semana, 365 o 366 días al año. Solo dejan de funcionar cuando los equipos de emergencia no funcionan, ¿verdad? La energía eléctrica normal deja de llegar y los equipos que tenemos para protección eléctrica no están funcionando. ¿Preguntas? El aislamiento de los cables, ¿verdad? Son inflamables, son tóxicos, pero imagínense este tipo de trabajo bien hecho, ¿verdad? Imagínense ver esto, no sé a dónde podrá ser así, porque si vamos a alguno de los centros de cómputo acá en el país, estoy hablando de aquí, de la universidad, del país, podríamos ver que va a ser extraño ver un cableado así como este. Este edificio, por ser nuevo, creo que debe estar bien bonita el cableado, ¿verdad? Habría que levantar una de las para ver cómo está, pero yo creo que ya le pusieron, ya no estaba dentro de los planes, ya media vez haya este tipo de canaleta, es porque no se planeó poner eso desde el inicio, ¿verdad? Y entonces después comenzamos a tirar cables por todos lados. Bien interesante, bien importante entonces que tomemos en cuenta el medio ambiente, ¿verdad? En una red, para evitar los incendios. Luego hablábamos de la fibra óptica, llegamos hasta ahí. Sí. Hablábamos de quizás el que más se acerca a la perfección, ¿verdad? Para la transferencia de datos, la fibra óptica, pero ¿por qué no se utiliza así a gran escala? Por el costo, ¿verdad? Imagínense ustedes cuánto cuesta un patchcord de cable UTP. $2, no, unos 50 o $2. Imagínense cuánto les costaría un patchcord. Estos son patchcord de fibra. Imagínense cuánto costaría eso. Es alto el costo de uno de estos, ya no se diga de la fibra que hay que tirar, ¿verdad? Para hacer la conectividad. Lo que sí tiene es gran alcance, de bastante pureza en la transferencia de los datos. No es inmune a todas las descargas eléctricas, es inmune. No depende del medio ambiente, la tormenta puede estar fuerte, eléctrica, y no interfiere. El problema de la fibra óptica son los daños, los refuerzos físicos, o sea, cuando se rompe por estiramiento.
Y es, ¿cuántas veces han hablado ustedes al 25, 50, 55, 55 y les han dicho es que la fibra óptica le cayó una rama, ¿verdad? Entonces la rompió. Ahorita estamos trabajando arduamente para recuperarles su internet lo más pronto posible. De eso pasan 2 o 3 semanas, ¿verdad? No 2 o 3 días. 2 o 3 semanas, pero esas son los problemas de la fibra óptica. Y también la forma en que deben estar protegidas. De ahí, si no tiene problemas, toda vez esté bien calculada, ¿verdad? La fibra que voy a utilizar, si es multimodo o si es monomodo. Eso no me acuerdo que lo hayamos visto, ¿verdad? Los cables de fibra óptica pueden clasificarse en 2 tipos, monomodo y multimodo. La fibra óptica monomodo transporta un solo rayo de luz, generalmente emitido desde un láser. Esta fibra puede transmitir impulsos ópticos en distancias muy largas. Ahí podemos ver que la monomodo es la más adecuada para grandes distancias. Se tenía esto, era no un mito, sino que era algo que deberíamos de cumplir. Jamás agarrar la fibra óptica y ver directamente el haz de luz que estaba viajando por ahí, porque era láser, ¿verdad? Últimamente ya se fue modificando la tecnología hasta utilizar LED, ¿verdad? Para enviar los impulsos ópticos. Luego, la multimodo utiliza emisores LED que no generan una única ola de luz coherente. En cambio, la luz de un LED ingresa a la fibra multimodo en diferentes ángulos. O sea, el mismo cable está hecho de una forma. Esta clase ya la subí, ¿verdad? Solo falta el video. Parte de esta clase. Aquí podemos ver cómo está en una monomodo un solo rayo de luz y cómo en la multimodo ingresan varios rayos de luz entrando en diferentes ángulos de manera que no interfieran unos con el otro, porque cada rayo de luz lleva una información distinta, ¿verdad? Dígame. Transferencia de datos varía, si es monomodo, multimodo, varía. Lo que pasa es que en la monomodo el haz es un único haz de luz, el que va a viajar a través de la luz. La multimodo lleva cantidad de acuerdo al tipo de la fibra, y en cada haz de luz va a ir datos distintos, ¿verdad? O sea, ahí viaja mayor información. Es la de mayor uso es esta, ¿verdad? De acuerdo a la distancia en que la voy a utilizar, porque ya para distancias largas pues es importante usar la monomodo. El conector RJ45 es definido por la ISO 8877, se usa para diferentes especificaciones de la capa física en la que se incluye Ethernet. Otra especificación es la EIA-TIA 568, describe los códigos de color de los cables para conectar los pines. Ahí como que metí la fibra antes de terminar con el gajes del oficio, niños.
pero ya vimos la monomodo y la multimodo, ya lo vamos a ver más adelante. Eso eran los dispositivos. ¿Con qué podemos asociar esto que estamos viendo acá? Aquí estamos viendo cable, estamos viendo conectores, estamos viendo los pines, ¿verdad?, de la conexión, el hembra, ¿verdad? En este donde les digo que se puede verificar qué tipo de configuración voy a ocupar, si es A o es B. Esos son los que van en la pared, ¿verdad? Tenemos preguntas ahí. ¿Con qué asociamos esto? Este es un patchpan. Es como donde es como el rack, ¿verdad? Este no, este es el que va a la pared, es parte de este es visto de frente, ¿verdad? Y esta es la parte de atrás, donde van conectados los cables. Ahí es donde usamos una ponchadora para. ¿Con qué asociamos esto? Ustedes ya deben de ir caminando bien con todos esos conceptos que hemos venido manejando. ¿Hay algún dispositivo de red ahí? ¿Y no son dispositivos estos? ¿Qué dispositivos son? Esto es lo que deben de llevar en mente, ¿verdad? ¿A dónde encuentro los pasivos y a dónde encuentro los activos? ¿Preguntas? Imagínense ustedes que en los centros de servidores hasta el piso es distinto. Es que es un mundo aparte y como debe de ser. Hay tantas cosas, todo contra todo debe estar protegido, ¿verdad? Contra incendios, hasta contra terremotos, son los pisos hechos ahí de tal forma también que evitan en lo posible los daños que pueda tener el cuarto de servidores. Ahí es donde se maneja todo, toda la empresa. Entonces tiene que ser algo súper seguro. La terminación correcta de un conector, ya se pudieron dar cuenta, ¿verdad?, que cuando no lo hicieron bien les falló la conexión. Ya les recordó algo eso, ¿verdad? Cuando lo mandé de regreso, porque me llevaban este tipo de cable y, ¿verdad?, eso es una chambonada. Así es como debe de ser, ¿verdad? Y la parte que están sin trenzar solo es esta parte. Mire aquí hasta dónde lo han desentrenzado. La importancia de la terminación bien hecha de un conector. ¿Qué pasa en este? Si yo estoy manipulando esto, si a cada rato lo desconecto y lo vuelvo a conectar, esto físicamente no va a soportar estos cables y con facilidad se van a cortar. Pero si ya están protegidos así, ya es distinto. Ya me permite más, lleva más. No significa eso que no me va a fallar, pero tiene menos probabilidad de fallar que esto. Ahora sí, seguimos con la fibra óptica, ¿verdad? No sé cómo se me intercalaron. Ahí tenemos los conectores comunes de fibra óptica, ¿verdad? La punta recta, que es ST, comercializada por AT&T, no sé si alguien más
Un conector muy común, estilo bayoneta, ¿verdad? Ampliamente utilizado con fibra multimodo. Esto ya tenemos que ir asociándolo, ¿verdad? Ese tipo de conector, el ST, lo voy a asociar con la fibra multimodo. El conector suscriptor, el SC, ¿verdad? Conector que utiliza un mecanismo de doble efecto para asegurar la inserción positiva. Este tipo de conector se utiliza ampliamente con fibra monomodo. Miren la diferencia, ¿verdad?, entre ambos conectores. ¿En cuál voy a usar? ¿En cuál voy a...? Seguimos con multimodo, ¿verdad? El conector Lucent LC, un conector pequeño que está adquiriendo popularidad en su uso con fibra monomodo, también admite la fibra multimodo. Este es para ambos. Ahí lo tenemos. Luego tenemos el para multimodo. ¿Cuál es la diferencia? Color, ¿verdad? Acuérdense que los colores tienen una gran importancia dentro de los estándares. La terminación y el empalme del cableado de fibra óptica requiere de equipo y capacitaciones especiales. Me hubiera gustado que tuviéramos ese equipo, pero es demasiado caro como para poder hacer una práctica de esa, pero hubiera sido interesante. Que últimamente también, ¿verdad?, las técnicas para hacer ese tipo de empalmes han ido variando. Hubo una época en que era una gran dificultad en hacer un corte en la fibra óptica. Habían limas especiales para poder hacer que la superficie quedara bien pulida, y hay unos microscopios también para poder ver que la fibra esté bien hecha. La forma de hacer pegar el conector a la fibra es otro mundo. Tenemos una multimodo duplex, siempre LC, multimodo, ¿verdad? ¿Por qué lo vamos a diferenciar? Por el color. Ahí terminábamos con eso y vamos a la siguiente clase. Vamos a hablar de los repetidores y hub. ¿Por qué vamos a hablar del hub si ya no se utiliza? De nuevo les menciono que debemos conocer el origen de las cosas para que podamos entender el funcionamiento de lo más nuevo. Veamos los objetivos: que el estudiante conozca qué es un repetidor, que el estudiante aprenda cómo funciona un repetidor y que el estudiante conozca qué es un hub y que aprenda, ¿verdad?, cómo funciona. El repetidor, generalmente cuando se tenía el tipo de topología de bus, no era necesario un sistema central para que hubiera conectividad. Entonces nace la idea de que no dependiera, ¿verdad?, de que un dispositivo estuviese conectado para que funcionara toda la red, sino que solo dependiera de la conectividad de cada uno de los equipos. Entonces es que nace la topología en estrella,
en la cual vienen a evolucionar las redes y ya nos permiten tener redes más estables. Como les comentaba en la de bus, si un equipo fallaba, se caía toda la red. Y ya en estos casos, pues ya no se necesita, ¿cómo se llama?, que un equipo esté encendido o esté funcionando para que se dé la conectividad. Existen muchos tipos de medios de conexión y cada uno tiene sus ventajas y desventajas. La desventaja del cable de cobre tipo UTP es la distancia que cubre como máximo sin que la señal se debilite. Para cable UTP tiene una longitud máxima de 100 metros, ¿verdad? Si se quiere continuar con la red es necesario utilizar un dispositivo llamado repetidor. Aquí pasábamos, si se fijan, estamos usando dos tipos de topología, ¿verdad? Una de bus y utilizando un repetidor para conectar con otra de bus. El propósito de un repetidor es regenerar, ¿verdad?, y resincronizar las señales de la red a nivel de los bits para permitirles viajar a largas distancias a través del medio. Se usan normalmente si existen muchos nodos de red o si el número de cables es insuficiente. Tenemos esa regla de los 4 repetidores, ¿verdad? Es también de carácter informativo. En algún parcial lo utilicé alguna vez, ¿verdad? Pero hoy no voy a ponerlo en un parcial. No, se va aprendiendo también. Lo utilicé pues cuando era importante todavía la topología de bus, ¿verdad? Entonces ahí hablábamos de esa regla de los 4 repetidores para Ethernet a 10 megabitios. Esta regla establece que no se pueden conectar más de 5 segmentos de red extremo a extremo utilizando 4 repetidores y que solo 3 segmentos pueden tener hosts, o sea, computadoras. Y aquí lo tenemos. ¿Cuál es la regla? 543. ¿Verdad que pueden haber 5 medios de conexión? ¿Cuántos pueden haber? ¿Cuántos repetidores? 4, ¿verdad? ¿Y qué decía ahí? No se pueden conectar 4 repetidores y que solo 3 segmentos pueden tener hosts o computadoras. O sea, por aquí podría haber otra computadora. Ahí podemos ver una forma más esquemática, ¿verdad?, de cómo debe de ir, cómo es esa famosa regla, que solo es para efectos de conocimiento, no viene en el parcial, así que no lo vayan a aprender, solo sepan. Y luego el hub, que simplemente es un repetidor multipuerto, que como aquí estamos hablando del hub, como les digo, fue el primero, ¿verdad?, que entró en escena para deshacernos del sistema de bus, que era tan inestable. Entonces nace un repetidor en el cual se pueden conectar varias computadoras, de acuerdo a la cantidad. Hay desde 4, ¿verdad? Y hubieron de más, hubieron de 32, y también habían formas de poderlo multiplicar. Fíjense de que aquí podemos hablar de cómo se utiliza el cable crossover. Cuando yo tengo apilados
varios sistemas, varios dispositivos como switches, puede ser que yo forme que tenga varios switches, o que con esos varios switches haga un solo switch. O sea, con el crossover es como que yo estoy uniendo un switch con otro. Me está proporcionando más ¿cómo se llama? Más dominio de colisión, ¿verdad? No estoy ahí en ese momento segmentando una red, sino que multiplicando los puertos que va a tener un switch. En este caso también se utilizaba para los hubs, ¿verdad? Se utilizaba el crossover para hacer un solo dispositivo. Luego, la diferencia entre los dos dispositivos es el número de puertos que proporciona. Un repetidor único solo tiene 2 puertos y un hub normalmente tiene de 4 a 24. Los hubs se emplean con más asiduidad en redes Ethernet 10 base T o 100 base T, aunque otras arquitecturas de red también las utilizan. Y teníamos, ¿verdad?, los primeros hubs. Y también tenemos ahí, esta les parece conocida esta marca, ¿verdad? Quizás hasta hace unos años era la marca más utilizada, eran los dispositivos más utilizados. Hoy en día hay una gran cantidad de fabricantes, pero porque siempre existía, ¿verdad? Tricom, siempre existía Cisco, siempre existían otras, pero eran mucho más caras, y este era el económico y el que llegó a formar parte de tantas redes. ¿Preguntas hasta aquí, niños? ¿O no hay preguntas? El uso del hub cambia la topología de una red en bus lineal, donde cada dispositivo se conecta al hilo a una en estrella. Cuando los datos llegan a través de los cables a un puerto hub, se repite eléctricamente en todos los puertos. Cuando veamos switches, vamos a hacer una comparación de la forma en que estos dos funcionan y de la forma en que imagínense que cuando a él le llega un dato de una computadora, se replica, supóngase que tiene 16 puertos, se va a replicar en 15. Solo no se replica en la que lo está enviando. Imagínense la saturación del ancho de banda. Existe cuando se tiene que ver, porque no sabe para quién es la información que va ahí. Entonces, ¿qué es lo que hace? Agarra la información que le llega al hub y lo replica a todos. El que diga es mío, que levante la mano. Eso es lo que va a hacer ahí. Él es como que yo en este momento venga y diga: miren, me encontré este billete de $20. ¿De quién es? ¿Verdad? Porque yo no sé de quién de ustedes realmente es. Entonces ustedes me van a decir: sí, ese color verde es mío. Pero entonces uno de ustedes va a decir: sí, miren, lo acabo de perder y lo boté en tal pan. Ah, entonces sí es tuyo, ahí me lo hallé. ¿Creen que puede pasar eso? No, yo sí, yo regreso lo que... Entonces, eso es lo que pasa con el switch. Al switch le llega a alguien ahí: mira, aquí está esto, pero no sé de quién es. El que le envió sí sabe para quién le envió, ¿verdad? Pero el switch, el hub no sabe. Entonces viene él y dice: vaya, ¿de quién es esto? Entonces ya queda en todo. Entonces viene el que es mío. Ahí debe tener mi nombre ahí adentro. Entonces ya él lo toma.
pero a todo esto ya ha sido utilizado todo el ancho de banda, porque llegó a todas las computadoras. Y solo el que era para él no le interesaba. En el caso del billete de 20, aparecerían muchos, ¿verdad? Que dirían es mío. Entonces algo así es como, o así es como funciona un juego, ¿verdad? Entonces siempre el niño ahí atrás. Vengan a contarnos aquí adelante, niños. Presto el micrófono y les presto mi cámara también. Pero aquí adelante. Hay que compartir con todos. Así es como funciona, pero fueron trabajando siempre, investigando de tal forma que el juego fue bien corto el tiempo de vida que tuvo dentro del ambiente de las redes, y aparece ya el switch. Pero eso es de otra clase. Lo único que les puedo adelantar es que vamos a hacer una práctica con ambos. Vamos a comparar la transferencia de datos a través de un juego y a través de un switch. Ahí vamos a confirmar lo que yo les acabo de decir, ¿verdad? Que si yo tengo 4 computadoras conectadas, a las 4 les enviaré el juego. El switch, en cambio, solo al que verdaderamente va el dato. ¿Preguntas? Que si viene en el parcial, sí. Existen 2 tipos de hub. Activo es el que se debe de conectar a una fuente eléctrica para utilizar la energía para amplificar la señal entrante antes de que pase a los demás puertos. Ahí tenemos. Y sigo con la marca de link, solo ese encontré. Y el inteligente, un Smart Hub, funciona básicamente como hub activo, pero incluye un chip microprocesador y capacidades de diagnóstico. Esa era como que ya la forma de ir, ¿cómo se llama? Haciendo la transición del hub hacia el switch. Ahí los tenemos. Ahí cambié de marca. ¿Preguntas? Investiguen sobre los... No, está bien, seguimos con lo que hemos estado para el parcial, lo que hemos visto en clase y lo que yo aquí he dicho. Ahora no me pueden decir, pero es que yo no escuché bien. Vaya a ver el video, ¿verdad? Porque hoy lo voy a subir. ¿Qué horas son? Que están arreglando a las 9:43. Ah, no, porque ya va a llegar a 9:44. Ahora voy a ponerle las notas para un plan.